El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toma mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toma mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Buenas noches, hermanos. Buenas. No sé si es que alguien está haciendo de moderación. No, padre, pero si quiere lo presento. Bueno. Buenas noches, hermanos. Gracias. ¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal? Tenemos la felicidad de estar compartiendo estos minutos con el padre Augusto. Él nos tiene que dar algún mensaje conclusivo de lo que han sido estos 3 días tan simpáticos, tan felices, tan profundos para nuestro catolicismo, para nuestra fe. Padre, lo dejo a usted con la palabra y con la bendición y la oración de inicio de este. Vamos a empezar con una oración. Claro que sí. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, bendito y alabado seas. Te damos gracias porque nos permite reunirnos en tu presencia. Te pedimos que todas las cosas que pensemos, digamos y hagamos durante toda nuestra vida en el día de hoy, todo parta de ti como su fuente y todo llegue a ti como su fin. Y lo hacemos con la oración perfecta, la oración que tú mismo nos enseñaste, la oración de los hijos de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, queridos hermanos. Hemos querido tener esta reunión
por varias motivaciones. Una primera es que, como es habitual, la reunión de los jueves, esta semana, por haber sido el inicio del Tríduo Pascual, no la hemos tenido. Hemos hecho la transmisión de la celebración del Tríduo que hemos realizado en la capilla del Hospital Rebagliati. Muchos de ustedes han estado haciendo oración, Vía Crucis, en estos días de Tríduo, Rosario. Pero estos días son muy intensos. Y esos 3 días del Tríduo, la Pascua de Cristo, no pasan nunca. No son cosas del pasado. Eso es tal vez lo primero que tenemos que tener claro. No hemos hecho un recuerdo de algo que ha pasado. Porque en Jesucristo, eso creo que hay que recordarlo una y otra vez porque lo podemos olvidar. En Jesucristo se une el tiempo y la eternidad. Entonces, todo lo que acontece en Jesucristo penetra todo el tiempo. El pasado, el presente y el futuro. Porque Jesucristo, nos dice las cartas a los hebreos, es el mismo siempre, ayer, hoy y siempre, dice. Y el libro del Apocalipsis también nos va a decir lo mismo, que Jesucristo es, el que viene, Él es el Señor. Entonces, cuando nosotros celebramos los misterios de nuestro Señor Jesucristo, no celebramos algo que ocurrió en el pasado cuando, por ejemplo, celebramos alguna efeméride familiar, patriótica, de la historia universal, que son hechos que ya ocurrieron, porque fueron protagonizados por criaturas humanas. Pero los acontecimientos en torno a Jesucristo, por ser Él eterno, penetran todo el tiempo. Y eso es justamente lo que nosotros celebramos en el misterio pascual. A eso la Iglesia le llama memorial y toma esa expresión de lo que el pueblo de Israel también llamaba memorial, porque entendía que la Pascua que ellos celebraban, la Pascua del pueblo de Israel, del pueblo de la primera alianza, era un memorial, siempre se hacía actual. Pero si es que eso de alguna manera ellos podían atreverse a afirmarlo, nosotros con mucha mayor razón, porque nosotros sabemos que Jesucristo es Dios verdadero y hombre verdadero. Entonces, lo primero, no hemos celebrado algo del pasado. Y segundo, esa celebración no ha acabado ni puede acabar hasta que el Señor venga. Entonces, el Tríduo Pascual tiene una densidad infinita. Cronológicamente, esos 3 días han acabado ayer, pero su presencia llena todo el tiempo y la eternidad. Y hoy que empezamos la octava de Pascua, que además para tener eso más claro, la Iglesia sí llama octava de Pascua, igual que la octava de Navidad, es un día de 8 días, para significar que no es un día calendario, no es un día del tiempo, es un día de la eternidad, porque el octavo día es el día sin ocaso, el presente de la eternidad. Y claro, esas cosas que no son simplemente elaboración teológica, son consecuencia de contemplar el misterio de quién es nuestro Redentor y Salvador. Entonces, eso tal vez señalarlo en primer punto, porque no estamos hablando de algo que acabó, ni que puede acabar, ni que jamás acabará. Lo segundo es que nosotros, al igual que la Iglesia en sus orígenes, que contempló este misterio y quedó absorta, nosotros necesitamos reunirnos para contemplar el misterio. Y claro,
El tiempo que dura la celebración, el tiempo de una homilía, el tiempo de las lecturas, de este triduo y de estos días de la octava, es un tiempo breve para contemplar algo tan inmenso, sin medida, infinito. Y eso también lo vivió el pueblo, la iglesia, los apóstoles. Y ahí hay dos posibilidades. O uno se dispersa y entonces, bueno, cada quien trata de manejar su explicación, su comprensión, o uno se reúne. Se reúne para avanzar en esa comprensión. Entonces, los apóstoles, con María, en varios pasajes se nos va a decir esto en los próximos días, a puerta cerrada, estaban reunidos. Y Jesús va a irrumpir en medio de esa reunión. Eso es lo que va a dar origen a la celebración pública. Porque ellos comprendieron que la única manera es, diríamos, contemplar el misterio e intercambiar subjetividades. ¿Qué significa eso? Que cada uno de nosotros, igual que los apóstoles, igual que las mujeres de la iglesia primitiva, la iglesia actual y nosotros también como esa fracción de la iglesia y cada familia como iglesia doméstica y cada comunidad eclesial, cada grupo parroquial, cada movimiento de la iglesia, tenemos que hacer lo propio. Pero ¿qué ocurre humanamente? Que quedamos cansados. Llegamos a este día generalmente agotados. Es tanto esto que en el clero se utiliza un término que le llaman pascueta. Yo me enteré eso cuando me hice cura, ¿ya? Cuando entré a... O sea, ¿qué es la pascueta? La pascueta es las personas del clero, los religiosos, se toman un día, que es el lunes, donde sus actividades son mínimas y generalmente lo toman un poco para descanso. Pero yo creo que eso es algo que, bueno, humanamente es comprensible, pero que, claro, la iglesia no suspende sus actividades, pero uno debería reunirse, diríamos, no vamos a ponernos de ejemplo, pero algo parecido a lo que queremos hacer. Reunirnos para intercambiar lo que hemos vivido. Esta reunión ha aparecido ahora casi sin previa programación, no es que estaba fríamente calculada, etc. Ahora en la mañana, hacia las 10 de la mañana, surgió la reunión. Sí, y hay más de 160 personas conectadas, que se han invitado muy rápidamente por los medios virtuales. Y eso significa, creo, confirma, creo, firmemente, que necesitamos ese encuentro para elaborar todo lo que hemos vivido y decir qué está pasando. Yo con algunas de las personas con las que conversaba, no lo veo por ahí a José del voluntariado del hospital, no sé si estará conectado, no lo veo acá está José, ya lo vi por ahí. José me decía algunas cosas ahora en la mañana cuando yo por WhatsApp le decía que íbamos a tener esta reunión, qué le parecía, etc. Y él me decía, y me confirmó esto, que justamente cuando uno va viviendo comunitariamente, eclesialmente, va participando en el triduo, el Señor suscita en cada persona distintas, diríamos, manifestaciones que nos hacen comprender a cada quien circunstancias personales, familiares, en distintos momentos. Y eso creo que ocurre con todas las personas. Con seguridad que ha ocurrido con ustedes.
qué, cómo, cuándo, qué cosa específicamente depende mucho de la circunstancia personal, de la fe, de la preparación que han tenido durante la cuaresma, de lo que están viviendo y las circunstancias familiares, la experiencia de la cruz que puede haberse presentado en unos u otros miembros de la familia. Y eso enriquece nuestro caminar. Pero generalmente esas cosas las dejamos en lo subjetivo. Cada quien, diríamos, tiene una referencia cuasi anecdótica, creyendo que son cosas de poca importancia, pero en realidad son sumamente significativas en el camino de fe eclesial, porque nuestra fe, ya lo decíamos en ocasiones anteriores, tiene una dimensión objetiva, revelada, una verdad que viene de arriba. Dios sale al encuentro, se revela en su Hijo único. Eso es inmutable, pleno, está escrito, decía incluso Pilato, lo que está escrito, escrito está. Pero nosotros además, como peregrinos en esta etapa de la historia, vamos de alguna manera, cada uno desplegando ese crecimiento espiritual en el encuentro con el Señor en las distintas circunstancias y en especialmente los tiempos de gracia. Y por supuesto que el Triduo Pascual, igual que la Cuaresma, es un tiempo de gracia. Es más, nosotros diríamos que en Jesucristo, desde la encarnación, se abre un tiempo de gracia. Es decir, el tiempo de gracia es todo lo que nosotros como comunidad post-pascual vivimos. Porque la iglesia es post-pascual. La iglesia se va a manifestar, se va a terminar de consolidar en la Pascua de nuestro Señor Jesucristo. Y eso el apóstol San Juan lo refiere en ese signo del agua y la sangre que brotan del costado abierto de Jesucristo por la lanza del soldado, que es una, diríamos, referencia a Jesucristo, el nuevo Adán, dormido en la cruz, a quien no se le rompen los huesos, y que va a formar a la mujer, pero no va a ser una mujer carnal, sino va a ser la mujer, la esposa, la iglesia. Y esa comunidad post-pascual que es la iglesia, que es la fecundidad de nuestro Señor Jesucristo, del grano de trigo que cae en tierra y no permanece infecundo, sino que da fruto abundante, está formada por todos los bautizados. Está formada por cada uno de nosotros, por todos los que nos han precedido en la señal de la fe y por todos los que nos continuarán. Y además por la iglesia triunfante, la iglesia que se está purificando. Entonces, esa es la iglesia de Jesucristo. Pero en esa iglesia de Jesucristo, no todos vemos igual, no todos caminamos igual, no todos estamos igualmente despiertos. Y como somos un cuerpo, el cuerpo de Jesucristo, y no nos podemos desentender unos de otros, es oportuno que nosotros hablemos de la experiencia de resucitado que se ha producido en cada uno de nosotros. Estos días de la octava nos van a relatar, y el tiempo de Pascua también, cómo la iglesia en sus orígenes vivió esa experiencia. Y ahí vamos a encontrar pistas, señas que nos van a ayudar a cada uno de nosotros. Puede ser que nosotros en Pascuas anteriores, en triduos anteriores, ya tengamos, digamos, un acúmulo de enseñanza, de riqueza, de tesoros para compartir. Pero puede ser también que los vivamos tan rápidamente, tan intensamente, que rápidamente volvemos a lo anterior. Y claro, eso no es lo conveniente. Eso se va a ver reflejado, por ejemplo, en Tomás.
que Tomás no está, se ha apartado de la comunidad, y entonces Tomás, su fe pascual, no le alcanza el testimonio. Él quiere tener la experiencia sensible. O con estos discípulos de Maús, que ya el primer día, el mismo domingo, ellos ya salen de la comunidad, ya se van. Entonces nosotros tenemos que tomar conciencia que eso no es algo que ocurre con personajes del pasado. Y por eso es que nosotros tenemos que volver, saborear, intercambiar y meditar acerca del triduo, porque el triduo es muy acelerado. En varias ocasiones, y vamos a ver este primer punto de lo que habíamos propuesto, que es recapitular la celebración del triduo. Nosotros sabemos que la cuaresma, que es este tiempo de preparación que hemos tenido, es para prepararnos para el triduo. Y resulta que el triduo se nos ha pasado rápidamente. Ahora en esta situación de participación a distancia, sin presencia, en los templos, tal vez muchos de ustedes no han recibido los sacramentos. Tal vez algunos de ustedes sí lo han podido hacer. Pero ese punto es fundamental. Pero ese triduo es como un tríptico. De ahí viene el nombre triduo, 3 días. El primero está centrado en la Eucaristía, la institución de la Eucaristía, la Cena del Señor. Eso lo hemos celebrado el jueves. El viernes se ha concentrado en la pasión, muerte de nuestro Señor Jesucristo, su juicio injusto, todo lo que hemos visto y contemplado. Y el sábado la vigilia pascual. Es decir, esperar despiertos, porque eso significa vigilar como vigilantes, como centinelas, estar despiertos, porque va a ocurrir algo inmenso, que repito, no es algo que ocurrió en el pasado, sino es el mismo acontecimiento que se tiene que realizar en cada persona, en cada uno de nosotros, en cada familia y en la iglesia. Y claro, las celebraciones, especialmente la de la vigilia, son tan densas que muchas veces uno se puede perder, porque hay tantos detalles y tantas cosas que uno se puede perder. Yo no sé cómo será mejor la experiencia, si estar presente o participar a distancia, pero necesitamos hacer recapitular eso, sacar, digamos, no un extracto, no una síntesis, pero tenemos que ir a ese pozo de agua viva, esa fuente de agua viva, y tenemos que beber de esa fuente de agua viva, que es Jesucristo, que es su costado abierto, que es la gracia. Y para eso Él nos habla a través de esos detalles que se nos pueden pasar. En relación a la misa de la Cena del Señor, es significativo el lavatorio de los pies. Dios lava los pies a sus discípulos. Ustedes saben que la tarea de lavar los pies era de los esclavos. Y Jesucristo lava los pies en la última cena luego de que ya han empezado la cena. Eso es lo que nos dice el Evangelio. Estaban cenando y de repente Jesús interrumpe la cena, se levanta y le empieza a lavar los pies. Ellos probablemente al ingresar a la casa, como ocurría usualmente, les habían lavado los pies. Es decir, no era una medida de cortesía
no era una medida higiénica, sino lo que está haciendo Jesús es algo más profundo. Él quiere significar la relación entre el amor y el servicio como entrega total, que Él va a realizar horas, minutos después, ya de manera cruenta hasta la última gota de sangre, pero que Él va a instituir sacramentalmente. Y quiere que eso quede muy claramente grabado. Pero yo conversaba, no sé, con algunos de ustedes probablemente, porque he estado hablando de estas cosas muchas veces en estos últimos días, y yo decía que había que ver en qué otros momentos se lavan los pies, ¿no? Entonces, en los evangelios se habla, por ejemplo, de que a Jesús le lavan los pies en 2 ocasiones. En una ocasión, una mujer, una prostituta, le lava los pies en la casa de un fariseo, también dentro de una cena, con las lágrimas. Y ese fariseo le va a decir, si es que este fuera profeta, ¿cómo se deja tocar por esa mujer? Y es muy importante ese datito, ese detalle, porque a un varón solo le podía tocar los pies su esposa. Claro, el esclavo, la esclava, pero después la esposa. Eso se ve, por ejemplo, en Ruth, la nuera de Noemí, que va a ser la que se va a casar con Boaz, que va a ser finalmente el abuelo de David. Entonces Jesús se deja tocar por esa mujer. Esa mujer pecadora representa a la iglesia. Que en esa peregrinación, y nos representa a nosotros, varones o mujeres, que en esta peregrinación nosotros necesitamos una purificación que viene de lágrimas, del dolor de nuestros pecados. La Cuaresma nos sirve en esa preparación. Y nosotros decíamos también en estos días que Jesucristo nos lleva a un éxodo diferente a los éxodos que vivió el pueblo de la primera alianza, que eran o para ir a la tierra prometida, o para regresar a la tierra prometida, o para reconstruir el templo. El éxodo de Jesucristo es a la patria celestial. Y para llegar a ese éxodo, nosotros tenemos que ser parte del cuerpo de Jesucristo, del templo de Jesucristo, es decir, Jesucristo tiene que habitar en nosotros. No solo entre nosotros, sino en nosotros. Y eso requiere preparación. Y eso es lo que hace Jesucristo. Y entonces San Juan menciona 3 estaciones en ese camino del éxodo de Jesucristo. Uno primero es la curación del paralítico en la fuente de Betesda, ¿no? Ese paralítico que llevaba 38 años, que pasaba la fuente, venía el viento, que figura del Espíritu Santo, y cuando llegaba ya le ganaba. Entonces Jesucristo va a curar a ese paralítico. Y le va a decir, levántate, toma tu camilla y échate a andar. Entonces la primera estación del éxodo de Jesucristo es que hay que levantarnos. Y es muy importante que nosotros recordemos, si no tenemos eso en mente, que la palabra resurrección significa justamente levantarse para empezar de nuevo. Ese es el significado de la palabra resurrección. Claro, en Jesucristo la palabra resurrección significa levantarse para una vida, la vida de Dios, la vida eterna, la vida en la patria celestial, y no morir más, que ese es lo que Jesucristo va a hacer como el último punto de su éxodo. Pero el éxodo de Jesucristo, que nos relata San Juan, empieza con esa curación. Y eso implica a nosotros,
Entonces nosotros tenemos que preguntarnos si nosotros estamos postrados, paralíticos, o si estamos siguiendo al Señor. Y siguiendo al Señor es siguiendo al Señor a donde Él nos lleve. No que Él nos siga a nosotros seguirlo a Él. Nosotros somos los discípulos, Él es el maestro. Entonces, todos estos comentarios en relación al lavatorio de los pies y a esa figura de la iglesia, en esa mujer pecadora, y cómo esa primera parte es levantarse, que de alguna manera es levantarse, como también el Señor, para que nosotros nos levantemos, Él se agacha, como la mujer, la adúltera, ¿no? Que pecada en flagrante adulterio, y el Señor se agacha ante esa mujer y a los acusadores y empieza a escribir en el suelo. Pero Él se agacha para levantarnos a nosotros, igual que se agacha para lavar los pies a los apóstoles. Pero hay otro segundo, unción, diríamos, lavatorio de los pies, que es la de María, la de Botania, ya otra María. Esta lo hace con un frasco de nardo y lo hace ya después de la curación del ciego de nacimiento y de la resurrección de Lázaro, que son las dos estaciones que completan las 3 estaciones del éxodo de Jesucristo. La primera estación, la de levántate del paralítico; la segunda, la del ciego de nacimiento; y la tercera es la de Lázaro. Entonces, luego de la muerte y resurrección de Lázaro, dice, 6 días antes de la Pascua, celebran una cena en Betania en honor a Jesucristo. Está Lázaro y está María en la casa de sus amigos. Ellos ya son una comunidad más preparada, ya más purificada. Son ya la iglesia en gestación. Y María rompe el frasco y unge a Jesús con ese perfume de nardo. Dice que estaba reservado para su sepultura. Judas reclama que derroche. Toda la casa, dice, se llena del perfume, pero María seca los pies del Señor con sus cabellos. Es decir, el perfume queda en los pies de Jesús, pero también en los cabellos de María. Y eso es figura de la oración. Recordemos que María es la que está a los pies de Jesús, la que contempla a Jesús ya desde la primera aparición en esa familia, cuando aparece Marta quejándose de que María no la ayuda. Es decir, la iglesia es comunidad orante, las familias son comunidad orante. Sin oración nosotros no vamos a descubrir la manifestación del Señor. Pero además nos muestra que nosotros para ese éxodo, siguiendo a Jesucristo, vamos a tener que experimentar lo de Lázaro. Y vamos a tener que romper el frasco. Es decir, no podemos reservarle al Señor, y al Señor le tenemos que dar no solo lo mejor, sino tenemos que darle todo. Y ese camino no todos lo hacemos igual. No todos nos entregamos, diríamos, no todos estamos dispuestos a entregarnos, y eso es lo que vemos en el drama de la pasión. Y especialmente en lo que hemos visto este viernes, en el apóstol San Juan, que es el evangelio que se ha proclamado, lo que vemos es dentro de los apóstoles algunos que tienen diríamos, una participación muy importante en ese drama. Uno es Pedro, el otro es Judas, el otro es el discípulo amado. Los otros no se mencionan con nombre propio. Los otros simplemente sabemos que abandonaron al maestro, pero no se dice de ellos. Pero de Judas y de Pedro y del discípulo amado sí tenemos algunos datos importantes. Porque también ellos, de alguna manera, son figura de la iglesia. Es decir, si yo no estoy dispuesto a seguir al Señor, si yo creo que lo que me propone el Señor, si mi fe está fría, yo lo voy a terminar vendiendo. Lo voy a cambiar por otra cosa.
mi tiempo, que es la vida que el Señor me regala, la vida presente, yo voy a decir, es mío. Y quiero usar mi tiempo y voy a negociar con mi tiempo para no darle ese tiempo al Señor. Y entonces Judas no es un personaje del pasado, que ya murió y dónde estará, porque la gente pregunta, ¿no? Y se condenó, no se condenó Judas. No, yo tengo que preguntar, yo soy potencialmente Judas, o he sido Judas, o puedo ser Judas. Entonces tengo que examinarme en qué etapa de esa peregrinación estoy. Entonces, porque Judas hacía milagros. Judas tenía por maestro al Señor, pero Judas no está dispuesto a darle al Señor todo. Y va a terminar vendiéndolo. Y entonces vender al Señor no es solamente decir, ir donde Caifás o alguien que quiere matar al Señor, sino no darle al Señor lo que le corresponde. Y entonces nosotros en la vida presente vivimos esa prueba y nosotros tenemos que darnos cuenta en qué etapa estoy. Porque si no me doy cuenta de eso y no veo en qué etapa estoy yo personalmente, mi familia, mi comunidad, la iglesia, yo voy a quedarme, bueno, Judas, pues no, es él, un problema del Iscariote. Y yo voy a creer que está ahí simplemente para recordarme un personaje del pasado. No, porque no seguir al Señor es un suicidio. Yo el otro día comentaba con otras personas también el martes o el miércoles, no recuerdo ahorita ya, el martes creo que fue. Me invitaron a una charla a hablar sobre el aborto, ¿no? Porque era 31 de marzo, a raíz del 25 de marzo, que era el día del niño por nacer, querían hablar del aborto, entonces estuve hablándoles del aborto. Yo les decía a esas personas algo que he dicho también en otros lugares, pero voy a repetir con ustedes. Yo les decía que efectivamente matar a un no nacido es un asesinato, un pecado nefando, es un aborto. Pero hay otros abortos que a veces no nos damos cuenta. Y un aborto es que en la vida postnatal, la vida sobrenatural de Hijo de Dios que recibí en el bautismo, yo no deje que crezca y yo la mate, cometiendo un suicidio. Y es el aborto a la vida divina, a la vida de Hijo de Dios, que se va a manifestar plenamente cuando acabe la peregrinación terrena. Porque esta vida presente es como una gran gestación. Tiene que crecer la vida divina que recibe en el bautismo. Y entonces, si yo no me doy cuenta de eso a tiempo, y no me doy cuenta de cómo está la vida de mis familiares, mis amigos, las personas que el Señor ha puesto en mi camino, yo voy a creer que si es que están sanos físicamente, si están con trabajo, con bienestar material y temporal, así hayan muerto a la gracia, no hay problema. O voy a creer, bueno, en algún momento por sí mismos se darán cuenta y ya cada uno tiene su tiempo. Efectivamente algo de eso hay. Pero si el Señor pone a mi costado personas y yo sé que están en esa situación y solamente me preocupo de lo material, estoy siguiendo la tentación de Satanás. Porque voy a creer que solo de pan vive el hombre y no de la palabra que es Jesucristo, que es la palabra que sale del Padre. Y puedo vivir así creyendo que estoy cerca de Jesucristo, como Judas. Puedo creer que estoy bien viviendo en un grupo parroquial, siendo clérigo. Y entonces, por eso es que yo no puedo pasar tan rápido con esos datos. Y claro, el mundo no quiere que yo medite esas cosas en profundidad y que rápidamente las olvide porque el mundo, dominado por el príncipe de este mundo, quiere que nos vayamos al infierno. No quiere que salgamos del sepulcro como Lázaro. Y el Señor nos quiere sacar del
tengo que saber que necesito llamar a Jesús, porque ya cuando está enfermo Lázaro, mandan a llamar a Jesús. Jesús no va inmediatamente, les va a decir a sus apóstoles que está dormido, que va a ir a despertarlo. Pero cuando vaya tiene 4 días de sepultado, huele mal. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta de eso. Y si es que yo viví mi cuaresma, viví mi triduo, y no me he dado cuenta que a mi costado, en mi casa, entre mis amigos, compañeros de trabajo, dentro de mi grupo eclesial, parroquial, etcétera, hay gente que está en el sepulcro y no estoy llamando a Jesucristo, es decir, no estoy pidiendo por ellos, entonces yo estoy en un grave problema. Porque no voy a insertarme a la comunidad pascual. Y, claro, puedo caer en el engaño del intimismo, de creer que si siento bien y me va bien y me gustan las cosas y lo que es, va a ser suficiente. O voy a poder creer que incluso no es que yo voy a misa y comulgo. Recordemos que Judas estuvo en la primera Eucaristía. También Pedro. Pedro presume de su fe, presume de su fortaleza, presume de su cercanía, presume de sus fuerzas. Pero en Pedro es interesante porque en la pasión hay 2 momentos de Pedro. ¿Ustedes creen que Pedro era cobarde? Pedro, miren lo que dice San Juan, que cuando está con Jesús en el huerto, él saca la espada, le corta la oreja a Malco. O sea, no parece que es cobarde, ¿no? Una persona que se atreve a hacer eso parecería que no es cobarde. Pero luego Pedro en la casa ya de Anás, la portera, no un guardia, no alguien armado, le dice, ¿tú no eres? Y Pedro dice, no. ¿Por qué Pedro en el huerto saca la espada, quiere ir hasta la lucha, pelear, tomemos las armas? Y Pedro en la casa de Anás, ante la criada, ante los otros, dice, no lo conozco. No soy. Padre, hace un segundo se le canceló el micro. Por favor, vuelva a activarlo. Bueno, ¿en qué momento lo acabo de activar, pero en qué momento se canceló? ¿Cuándo estaba en qué? ¿A dónde rebobino? Vamos a ver. Entonces le decía que Pedro tiene una cobardía, diríamos, un poco extraña, que no puede pasar así rápido para nosotros. Cuando esté en el huerto, saca la espada. Y cuando ya está en la casa de Anás, niega que es discípulo. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Y la diferencia es que cuando está en el huerto está con Jesús. Jesús está a su costado. Pero cuando está en la casa de Anás, Jesús ya está atado y Pedro ya no ve en Jesús al que puede resucitar a los muertos, calmar las tempestades, caminar sobre el agua, multiplicar los panes, resucitar. Pedro cree que Jesús ya perdió sus poderes. Lo ve frágil. Y nosotros en Eucaristía, Jesús está de alguna manera preso en el sagrario. Y el Jueves Santo, cuando se hace la visita a los monumentos, se hace la visita al sagrario. No es a la custodia del Señor expuesto, sino es al sagrario, puerta cerrada. Para que nosotros nos demos cuenta
si creemos que el Señor en esas condiciones ha perdido poder, ya no luchamos con Él, ya tenemos miedo, nos asustamos de los problemas que tenemos. Pero ese detalle y muchos otros, claro, se nos pasan muchas veces. Y claro, termina el triduo y ya estamos otra vez en lo mismo. Entonces, no nos damos cuenta, y ese es el ejercicio que hay que hacer, que todos esos personajes somos también nosotros, en distintos momentos, en distintas circunstancias. Igual que los otros que dejan solo al Señor, huyen. Que ya esa sería ya no hay nombres ahí para esos apóstoles, para esos discípulos, pero en ese caso después, ¿no? Ya mira, ¿sabes que estoy cansado? Me voy de fin de semana, como mucha gente ha salido este fin de semana, en que el gobierno decía cierren los templos para eliminar la cuarentena y la gente se salió el miércoles en la noche y se han ido a hacer fiestas en las afueras de Lima. Y claro, y mucha gente ha dicho, bueno, como es virtual, entonces no, me da sueño, me da cansancio. Y si siguen la transmisión, la siguen como si estuvieran siguiendo una transmisión de algún programa de televisión, sin el recogimiento y saber que el Señor está. Entonces, necesitamos darnos cuenta, porque si no, cuando se manifiesta el Señor resucitado, no vamos a ser como el discípulo amado que corre y llega primero, sino que vamos a llegar al final y no vamos a entender. Y el Señor quiere que entendamos, porque esas cosas no están puestas para que no entendamos. Son misterio, no lo vamos a comprender totalmente, pero hay muchas cosas que sí tenemos que comprender, y el Señor quiere que sea así. Y entonces, por eso es que necesitamos recapitular. Por eso es que Pascueta, no, al contrario, necesitamos hacer memoria para ver cómo nosotros y en qué etapa estamos, para saber, diríamos, así como la gente ahora, ¿no? Hay gente que dice, bueno, me han diagnosticado COVID y entonces me he hecho la prueba molecular, estoy tomando tales cosas. Otros dicen, oye, estoy ya con una saturación, estoy buscando oxígeno. Y otros dicen, oye, ¿sabes qué? Busquemos una cama UCI. ¿No? Muchas personas están en esa situación ahora. Yo tengo que saber espiritualmente. Yo necesito UCI. Yo ya estoy en el sepulcro. Yo estoy solamente, lo que necesito es un poco de hidratación y reposo y aislarme. O yo lo que necesito es espiritualmente en qué estado estoy. Porque si no, la vigilia pascual y la Pascua no la vamos a aprovechar. Y vamos un poco a la vigilia pascual. Solamente terminando esta parte del Viernes Santo, señalando que el discípulo amado, el imagen, no hay un nombre para él, todos piensan que es el apóstol San Juan, es la imagen del discípulo que ha crecido en la fe y en una esperanza firme. Entonces ve lo que otros no ven. Y entonces va a aparecer en todos estos días como él ve antes que nadie. Y al apóstol San Juan por eso le dicen águila. Así está representado en el libro del Apocalipsis ese apóstol, ¿no? Los 4 vivientes son los apóstoles evangelistas y uno de ellos es pues un hombre con aspecto de águila, con alas de águila. O sea, y el águila es el que puede mirar al sol directamente, es decir, puede ver la luz. Pablo, por ejemplo, no era águila, se encegueció, camino a Damasco. Entonces nosotros tenemos que ver la luz es Cristo. Y esa es la paradoja que aparece en el huerto, porque dice el evangelista, que van a aprender a Jesús con antorchas, porque era de noche.
Igual, Judas va a salir y era de noche, va a decir el evangelista. Y qué extraño que vayan con antorchas a ver la luz, porque Jesucristo es la luz, pero no pueden reconocer la luz porque están ciegos, porque su fe, igual nosotros tenemos que reconocer a Jesucristo en Eucaristía. Entonces, así vaya con antorchas, si no tengo fe, no me voy a dar cuenta. Y así hay muchas otras cosas que nos señala, ¿no? El apóstol en la pasión. Pero yo veía un detalle, estuvimos viendo con algunos hermanos el Viernes Santo la película de la Pasión. No sé si ustedes han visto la película de la Pasión de Mel Gibson. A ver, levanten quién la ha visto. No sé si ustedes se han dado cuenta de un detalle. Yo la había visto varias veces, pero esta vez me di cuenta de un detalle que se me había pasado en veces anteriores. Y es que cuando se acerca María y Juan y las otras mujeres, María se acerca a la cruz y se han dado cuenta que es lo primero que en la película aparece que hace María. María besa los pies de Jesús. María es la esposa. Sé la iglesia, que es la esposa de Jesucristo. Claro, eso no está en los evangelios. Si lo ha puesto ahí el director, es porque algún teólogo le ha dicho que bese, porque sabe qué significa María. Y María aparece en la pasión y acoge al discípulo amado como hijo. Es decir, el discípulo amado representa a la comunidad de fe. A la comunidad de fe en el resucitado. En los que esperan en el Señor, en los que saben que para Dios no hay nada imposible. Sea lo que vean mis ojos, sea lo que sea que ocurra con mi sensibilidad y con mi cálculo, pero yo sé que para Dios no hay nada imposible y que sea el mal que yo pueda ver, el dolor que pueda haber, el sufrimiento que pueda haber, esa no es la última palabra. Inclusive la muerte no es la última palabra. Y la vigilia pascual empieza con la bendición del fuego. Y hace referencia, ustedes saben, en la primera lectura, no en la primera lectura, en la lectura del libro del Éxodo, ¿no? Cuando sale el pueblo de Egipto, de la esclavitud del faraón, dice que había una columna de fuego. Ese fuego está significado en esa bendición. Es el Espíritu Santo. Es el amor de Dios, que calienta y da luz. Y ese fuego es tan ardiente, de ahí se enciende el cirio, que es figura de Cristo resucitado. Y se ingresa al templo, con el cirio encendido, y la gente va encendiendo con las velas que lleva del cirio, para que recuerden que somos luz de Cristo. Se inciensa el cirio, normalmente debería de ser lo único que está encendido en el templo. Pero poco a poco empiezan a haber más luces, que son las velas que la gente trae. Representa ese templo, en realidad, a la iglesia entera, pero también de alguna manera al mundo en tinieblas, porque nosotros tenemos que ser la luz. Y luego inmediatamente se entona el hermoso pregón pascual, que yo no sé si ustedes han saboreado el pregón pascual. Y creo que si uno lo lee con calma más de una vez, y si es que lo escucha bien cantado, uno dice qué hermosura. ¿Quién pudo hacer algo tan hermoso? Y es que de alguna manera ese pregón pascual nos recapitula toda la historia de la salvación y la victoria de Jesucristo. Y dice, exulte el cielo, goce la tierra.
exulte, goce la iglesia. Alegrémonos todos. Es la profunda alegría pascual de que la luz vence las tinieblas, de que la vida vence la muerte, de que la verdad vence la mentira, que el amor vence al odio, que el bien vence al mal. Es decir, en Jesucristo la victoria es total. Pero nosotros no experimentamos esa victoria total. Mientras que peregrinamos, uno va encontrando victorias, diríamos, parciales. O puede creer que tiene más derrotas que victorias. Y en el camino de fe, por eso nosotros necesitamos que esas subjetividades no se confundan con verdad. Y eso puede caer en el ánimo de cualquier bautizado, porque vivimos en una etapa de relativismo, de posverdad, de desánimo. Y además el demonio se especializa en eso. Y nosotros por eso tenemos que ser luz, y por eso el pregón pascual dice que es una luz pues que no se apaga. Porque yo enciendo mi luz del cirio, y no es que el cirio se apaga cuando yo enciendo, sino esa luz la sigo comunicando, la sigo dando. Es inextinguible. Nadie la puede apagar. La luz de Cristo nadie la podrá apagar. Porque incluso cuando sepultaron o cuando mataron al Señor, María estaba. Era la luz que quedaba. Y María por eso es significada como la luna, porque no es luz propia, es la luz del Señor. Y ella alumbró. Pero nosotros tenemos que alumbrar también en medio de esta circunstancia tan difícil que está viviendo el mundo entero. Nuestras familias, mucha gente en la iglesia, mucha gente en nuestros grupos parroquiales, mucha gente en nuestras comunidades, en nuestras amistades. Y entonces nosotros tenemos que saber cómo iluminar. Claro, cómo iluminar, cómo dar fuego, amor, servicio. Todos son íntimamente vinculados. Y no es solamente dar algo. Y lo que nosotros podemos tal vez caer en el engaño nuevamente, la referencia a la primera tentación, es creer que lo que necesitamos es dar cosas solamente. Porque si damos cosas solamente, somos una ONG. De alguna manera complementamos lo que debería hacer o lo que tiene que hacer el gobierno. Pero si no somos luz, si no somos fuego, y nosotros por nosotros mismos no podemos ser ni luz ni fuego, esa luz la tenemos que recibir del Señor. Y lo que está pasando es que el enemigo quiere que nosotros no seamos luz, no seamos fuego. Quiere que aumente las tinieblas. Y por eso es que los sacramentos, por eso es que la gracia, se le pone obstáculos. Esa es la paradoja, como que paradojal era como lo que dice el apóstol San Juan en el Evangelio, ¿no? Que apenas se enteraron y fueron a ver que había resucitado Lázaro y que muchos que seguían a Jesús decidieron matar a Jesús y matar a Lázaro. Las autoridades de todos los tiempos, sin Dios, también creen que pueden matar a Jesús y pueden matar a Lázaro. Es decir, pueden matar a los discípulos de Jesús, que dan testimonio. Porque probablemente mataban a Lázaro y después iban a decir, matemos también a María, matemos también a Marta, matemos también a todos los demás. Y eso ha ocurrido muchas veces a lo largo de la historia. Claro, en nuestro país en estos momentos parecería que eso no es algo que tan cercano. Tal vez en la referencia a la muerte física, pero el cerrar los templos, sobre pretexto de medidas sanitarias. Ustedes saben, yo soy médico, ¿no? Entonces, a mí no me entra en la cabeza medidas sanitarias que me digan que entre el
entre el primero de, ¿cómo se llama?, de abril y el 11, ¿no? ¿Hasta el 11 va a ser o hasta el 4? Hasta el 4, hasta hoy día. Se prohíbe, pero el 5 sí. Si fuera sanitario, yo tendría que decir esto, por lo menos tiene que ser pues un mes, ¿no? ¿Por qué solo estos 3 días? No, es que la gente va a abarrotar los templos, y los templos son el principal lugar de contagio. Eso no está demostrado. Entonces la gente hubiesen hecho que, que no salgan pues a estos lugares de esparcimiento, como han salido miles de vehículos. Entonces, de sanitario, disculpen ustedes, de medida epidemiológica, de control de salud, no tiene absolutamente nada. Y tendrían que demostrarlo, ¿ya? Y yo sinceramente no veo ningún argumento. Porque mañana vamos a poder abrir los templos. Y también va a ir gente. Entonces, el asunto no es sanitario. No hay que engañar. Hay persecución. Definitivamente no hay libertad religiosa. Yo veía un video de un sacerdote, el párroco en Moyobamba, que habían salido a hacer un vía crucis con distanciamiento social, sumamente con mascarilla y todo, calles desiertas, y los prohibieron. El pretexto es sanitario, pero eso ahí no había ningún riesgo de aumentar el contagio de nadie. Sino que, claro, eso no es responsabilidad de la policía, no es responsabilidad de las fuerzas del orden, ellos cumplen simplemente, como bien decía este párroco, las órdenes, pero las personas que están dando las órdenes, definitivamente parece que tienen más fe, o bueno, no fe, ¿no? Pero creen más y saben más lo que puede ocurrir en un triduo que muchos de nosotros, o muchos de los bautizados, que ya hemos enfriado nuestra fe. Eso ocurre también en la fe eucarística con los satanistas. Los adoradores de Satanás roban hostias consagradas, porque ellos saben que ahí está Jesucristo y lo quieren torturar. Y muchas veces nosotros no creemos que el Señor está vivo, presente. Y por eso es que mucha gente cree que el Señor puede contagiar la enfermedad. Resulta que el Señor, que es la fuente de la vida y la resurrección, se hacen vector de enfermedades. Y eso a veces hasta los clérigos. Yo he visto fotos de clérigos con mascarilla, con guantes para tocar al Señor con pinzas a través de una especie de no sé, pues, de cómo llamar esas cosas, de micas. Entonces, tenemos que darnos cuenta que la batalla es de fe. Y lo que ocurre en el triduo con la iglesia naciente y con nosotros es que se da el combate de la fe. Ese es lo que se dice en la secuencia, ¿no? Vida y muerte libraron esa vida y esa muerte, la fe en nosotros. Es Cristo en nosotros, porque si yo tengo fe, Cristo está en mí. Es lo que va a decir San Pablo en la segunda Timoteo, ¿no es cierto? He peleado el buen combate, he conservado la fe. Es que la lucha es agonía. Es decir, tal vez mejor, la agonía es lucha. Y el triduo, luego de la institución de la Eucaristía, en el Viernes Santo vemos esa agonía. Y en los discípulos vemos esa agonía. Y algunos salen victoriosos, como la Magdalena, como el discípulo amado, como los que después acogen al Señor y lo reconocen en el primer día cuando Él atraviesa las paredes. Y así hasta llegar a nosotros. Pero nosotros también tenemos que preguntarnos, ¿por qué Jesucristo post-pascual está en los sacramentos? Por antonomasia en Eucaristía. Ahí es donde lo tenemos que reconocer. Ahí es donde lo tenemos que tocar. Es decir, en la misa.
Y la misa, en estos momentos, la Eucaristía está siendo perseguida. El Señor está siendo perseguido. Y nosotros tenemos que preguntarnos cómo respondemos. ¿Lo negamos? Y yo he escuchado a personas que dicen, sí, es que en realidad está bien que se suspende, que se prohíba porque se puede contagiar. Es decir, yo no soy discípulo, no lo conozco. No es Jesucristo vivo. No es el Todopoderoso. Mi fe está dañada. Claro, mi argumento es de conveniencia temporal, siguiendo lo que dice el mundo. Pero yo tendría que preguntarme en qué momento me he alejado de la luz y he caído en las tinieblas. Porque probablemente yo me acerque a Jesucristo y lo bese. Y le diga, maestro. Y puedo equivocadamente creer incluso que sigo siendo discípulo. O que sigo teniendo fe y no me doy cuenta de que mi fe está dañada. Pero además, nosotros tenemos que darnos cuenta que en la vigilia, yo les decía ayer a las personas, hay 4 partes. Les he hablado de la primera, que es el lucernario. La segunda es la liturgia de la palabra. Extensa liturgia de la palabra. Como nunca, en la única celebración eucarística, donde se pueden hacer hasta 9 lecturas con 9 oraciones colectas con 9 salmos. Claro, algunos dicen que aburrido, pero lo que se está presentando es un despliegue de alimento. Es un banquete sustancioso, como decía Isaías. Pero si yo estoy embotado por las cosas de este mundo, si yo no tengo tierra suficiente, si yo estoy al borde del camino, si yo no tengo hambre de Dios, entonces no me voy a nutrir. Me va a cansar. Ya no voy a querer escuchar. Voy a estar agotado. Me voy a dormir. Como le pasó a los apóstoles que se durmieron embotados en Getsemaní. Y ustedes se pueden examinar, porque como recién hemos tenido la participación en la vigilia, ustedes pueden saber, oye, sí, me cansé, me aburrí, me durmió, bostecé, me levanté, me movía. Entonces cada uno puede saber, o si uno estaba pendiente, atento. Yo les aconsejo, si ustedes pueden conseguir las oraciones colectas, las 9 oraciones colectas que acompañan a cada una de las lecturas, son un tesoro. Son un tesoro. Tal vez las voy a recopilar y en alguna de estas charlas los vamos a usar como línea de... Porque en el fondo lo que se nos está presentando es lo mismo que se presentó el día viernes, perdón. Es ese drama doble, que es de un lado la maldad humana, la traición, la mentira, el engaño, y de otro lado el amor de Dios, su humildad, su misericordia, su paciencia, su cercanía. Pero ya no aparece en Jesucristo y en la pasión, sino aparece en el despliegue de toda la historia de la salvación. Y cómo el pueblo de Israel una y otra vez va defeccionando, igual que la iglesia, igual que nosotros. Y el Señor se mantiene fiel. No traiciona, no abandona, no disminuye su amor. Y cuando parece que castiga, lo que Él quiere hacer es justamente levantarnos. Que nos demos cuenta. Y finalmente, porque ya estoy hablando más de 1 hora, decirle brevemente lo que la escena última que se presenta, Jesús resucitado, ¿no? Jesús, el sepulcro vacío. En la versión de San Juan, que es la que hemos escuchado hoy, el sepulcro está en un huerto. Entonces ustedes sigan la pista, el huerto de Getsemaní
el huerto donde esté el sepulcro, es distinto al desierto de las tentaciones. Es decir, Jesús va a vencer en el desierto y en el huerto. Adán y Eva fueron engañados en el jardín, en el huerto. Y el Señor se va a mantener firme, tanto en la austeridad, en la más absoluta abstinencia, ayuno, necesidad material, como firme luego de la cena, en el huerto. Nosotros muchas veces, cuando estamos en el huerto, igual que los apóstoles, nos dormimos y lo abandonamos. Parece que el desierto nos hace un poco más despiertos. Y en realidad esta pandemia ha hecho que el mundo entero entre en un gran desierto. Y también nuestro país. Y muchas familias están viviendo el desierto, donde uno constata las insuficiencias humanas, las insuficiencias materiales, tecnológicas, donde parecería como que efectivamente es nuestra fuerza no alcanza. Pero Jesús ha vencido en el desierto y ha vencido en el huerto. Dice San Juan que no usa la palabra fue sepultado. Si ustedes repasan el Evangelio según San Juan, no menciona Jesús fue sepultado. Dice fue puesto en un sepulcro que nunca había sido usado. Y otra cosa que conviene tener atención en el Evangelio según San Juan es que dice que hubo alrededor de 100 libras de mirra y aloe. Y la mirra era usada para embalsamar, para la sepultura, pero el aloe era usada para perfumar la habitación nupcial. Y por eso el Salmo va a decir, ¿a qué huele mi amado? ¿No? Aloe. El aloe era donde en la noche de boda se usaba para perfumar las sábanas, el ambiente donde los esposos iban a consumar su vida nueva. Entonces, lo que quiere significar con ese detalle es que Jesús es el novio, que está dando la vida por la novia, porque la quiere desposar. Y esa novia sucia, como dice Oseas, prostituta, infiel, mentirosa, el Señor la va a limpiar porque la ama. Su amor va a ser mayor que cualquier miseria de esa novia que parece que no es digna. El Señor la va a hacer digna. Es la iglesia, somos nosotros. Y eso está significado además en los lienzos. En algunas traducciones equivocadamente, en el Evangelio según San Juan hablan de vendas. Pero Jesús no fue vendado, porque había dos maneras, o sea, la manera como sepultaban a los judíos era con vendas, los vendaban. Y eso es lo que ocurre en Lázaro. Está amarrado, y desátenlo, dice el Señor. Pero Jesús probablemente, porque era ya el sábado, la hora, el día de la preparación, etcétera, ¿no? El Viernes Santo, ya iba a empezar el sábado de la noche, que era el día que ellos iban a celebrar la Pascua judía. Jesús no muere el día de la Pascua judía, Jesús muere el día de la preparación de la Pascua judía. Eso lo menciona también San Juan, es decir, él muere el día en que matan a los corderos, que van a ser sacrificados en la Pascua. Y Jesús es el cordero. Pero habla de lienzos. Y tan así que ese lienzo hasta ahora se conserva. Es esa reliquia de la túnica, del lienzo, de la sábana de Turín. Porque probablemente no tuvieron tiempo. Eso es lo que encuentran. Encuentran, en otras palabras,
lo que quiere decir San Juan es remitirnos al Cantar de los Cantares. María, la amada, que busca al amado de su alma de noche y sale a preguntar a los guardias dónde está. Ese es el alma de la criatura humana. Nosotros buscamos al amado de nuestra alma, que es Dios mismo. Y esa es la unión esponsal que el Señor quiere tener con la iglesia. Y por eso nosotros tenemos que entrar a ese banquete de bodas, a esas bodas, las bodas del Cordero. Es decir, la unión de esas bodas ha querido ser sellada con sangre. Pero una sangre que nos limpia, nos purifica y nos manifiesta la fidelidad y el amor de Dios en su sacramento. Y entonces, eso es lo que ve Juan. Y entiende, y por eso es que él hace esa reminiscencia al huerto, que es donde también hace referencia al Cantar de los Cantares. Y además, él pone un detalle, que es el sudario enrollado, que significa: no me he ido, solamente me he levantado. Es decir, la resurrección es levantarse. ¿Qué significa eso? Ese es el corporal de la Eucaristía. Cuando la iglesia dobla, no sé si ustedes se han dado cuenta, el corporal es el lienzo que pone el sacerdote sobre el altar cuando empieza la liturgia eucarística, en el momento de las ofrendas. Siempre se dobla igualito en todo el mundo. Quiere significar ese sudario. Porque los judíos, en el pueblo de Israel, cuando se sentaban a la mesa y alguien todavía no había terminado y se levantaba por alguna circunstancia, de donde no era una mesa donde ellos se sentaban, se levantaba, dejaba doblado, diríamos, la servilleta. Pero cuando ya había terminado y quería que le recojan los platos, diríamos, lo que le estaban alimentando, enrollaba y sin doblar, sino así arrugado, lo dejaba. Entonces, ese sudario que cubre la cabeza, es decir, a Jesucristo, que es la cabeza de la iglesia, le está diciendo a su cuerpo, es decir, a sus discípulos: no me he ido, todavía no ha terminado esto, yo sigo con ustedes, yo me voy a quedar con ustedes hasta el fin de los tiempos, no tengan miedo. Y ese signo lo recoge Juan. Y nosotros tenemos que entender ese signo. Por eso es que cada vez que termina la Eucaristía no termina. O sea, para nosotros cuando vamos a misa y el sacerdote dice pueden ir en paz, o como es el día, la despedida tan extraordinaria que hacemos en la octava, ¿no? Podéis ir en paz, aleluya, aleluya, 2 aleluyas, porque hemos estado sin aleluyas toda la cuaresma. Y entonces es la primera aleluya, después del miércoles de ceniza. Lo que nos quiere significar es: el Señor no se ha ido, el Señor está. Lo que nos falta a nosotros es levantarnos, lo que nos falta es que el Señor nos cure la ceguera, lo que nos falta es que revivamos si estamos muertos, para podernos dar cuenta y ser luz y dar testimonio. Pero vivimos en un momento donde la gente está pagando su fe. Y los pocos que, diríamos, tomamos conciencia de esa realidad, automáticamente asumimos el compromiso de no ser indiferentes. Y más aún en este tiempo de esta Pascua, que es, diríamos, electoral, en esta octava electoral que hemos empezado. Porque esta octava es electoral. Y es el último tramo del proceso electoral. Y nosotros tenemos que darnos cuenta. ¿A quién se va a elegir? ¿A Barrabás
o a Jesús? ¿Qué va a decir la gente? ¿No tengo más rey que el César? Crucifíquenlo. ¿Y nosotros nos vamos a quedar callados? ¿O nosotros ayudamos a que nuestros hermanos comprendan lo que está pasando? Bueno, yo no me quiero extender más para poder dar la oportunidad si ustedes quieren hacer algunas preguntas. Pero les digo además, porque hemos puesto 3 puntos. Yo no sé si es que me quedo en uno o he avanzado al segundo y al tercero. Voy a repasar los puntos. A ver cuáles eran los puntos. ¿Dónde están? 3 puntos. Eran que son: 1, recapitular qué luz hemos recibido en esta Pascua, que es una respuesta, cada uno tiene que examinarse y responder esa pregunta. ¿Y qué anuncio debemos dar? Y claro, lo que decimos es: Jesucristo ha resucitado, verdaderamente resucitado. Y eso significa que nada nos puede derrotar. Pero ¿qué pasa, mi familia? Yo estoy desanimado, etcétera. Ten ánimo, no estamos solos. Y acudir nosotros en ayuda de todos los que de alguna manera están participando de la cruz de Cristo. Pero además, nosotros necesitamos preguntarnos ese anuncio, qué significa en concreto. No lo podemos desarrollar ahora. Y entonces lo que hemos pensado es que el próximo jueves, que tenemos jueves 8, que tenemos nuestra reunión habitual de los jueves, vamos a tocar ese punto. ¿Qué anuncio tenemos que dar en medio de esta octava electoral y de esta Pascua que va a ser también electoral, porque probablemente haya segunda vuelta en medio de pandemia, en medio de tanta necesidad, de tanto dolor, de tanto sufrimiento? Necesitamos, hermanos, fortalecernos en la fe, con una esperanza firme, porque una fe sin esperanza es vana. Y sin fe, sin esperanza, yo no puedo amar verdaderamente. No voy a romper el perfume de nada. No me voy a entregar por amor. Voy a dar lo que me sobre. Y eso no es amor. Eso es cálculo de conveniencia. Eso es como Judas. ¿Por cuánto podemos vender? ¿Cuánto me van a dar? No solo por el perfume, por el frasco, sino por el mismo Señor. Nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y el mundo nos quiere seducir. El mundo acecha si es que alguien testimonia su fe. Si alguien se mutila sus genitales, si es que alguien defiende el aborto, esa persona parece, diríamos, progresista, actual, una persona que es defensora de derechos, que quiere tolerancia. Pero si es que alguien testimonia su fe, te dicen que tú eres sectario, dogmático, intolerante, odias, agredes, porque el mundo quiere que nosotros abandonemos al Maestro. Y como tenemos todos el riesgo de traicionar, necesitamos juntos mantenernos firmes en la oración, porque ese es ese nardo, la oración. La oración en común de la iglesia. Bueno, yo ahí me voy a quedar. Si ustedes tienen algún comentario o pregunta, no sé si Raúl se anima a seguir siendo moderador. Sí, padre, aquí estoy, no se preocupe usted. Más bien le agradecemos todos por la charla. Era importante afirmar, era importante dar una conclusión estos 3 días tan masivos que nos han llegado con tanta información, con tanto personaje, con tantas cosas, ¿no? Más bien, si alguien desea realizar una pregunta, les voy a pedir de que levanten la mano, abran su cámara y les vamos a abrir el audio, ¿eh?
¿Alguien? Vi una cara, una mano levantada por ahí, pero no veo. Ahí está. Alejandro, ¿no? Alejandro Tines. A ver, ¿pueden abrirle el micro, Alejandro? Ya. Adelante, Alejandro. Sí, buenas noches. Solamente para complementar lo último que nos habló el padre Meloni, y que también lo tengo bien grabado de las charlas que nos proporciona el padre, es que nosotros como católicos tenemos que defender ciertos principios, sobre todo ahora que se viene toda esta situación política que es los principios de la vida, el principio del matrimonio, como tal nosotros como católicos que lo conocemos, a nuestra libertad de culto, nuestro bien común y la última parte que nos padre también, hasta a nuestra libertad religiosa. Y eso lo tenemos que tener siempre presente en el momento de poder saber elegir los destinos de nuestra patria, ¿no? Y agradecer este momento que hemos podido recibir la charla del padre. Gracias. Esa referencia que hace Alejandro es a lo que se conoce como los principios no negociables, que es el Papa Benedicto quien lo formuló en un diálogo con la Conferencia Episcopal Norteamericana en relación a, en circunstancias electorales, con qué criterios, a la luz de la doctrina social de la Iglesia, del magisterio y de la revelación, los católicos tienen que decidir en esos momentos. Y lo primero es que la primera decisión, la primera elección es Jesucristo. Si yo no reconozco a Jesucristo como mi Señor y mi Dios, entonces, claro, voy a entrar en una posición relativista, no va a haber verdad, entonces yo voy a poder acomodar las cosas a mi conveniencia. ¿Qué candidato me conviene? Entonces hay 4 principios que, dada la coyuntura actual, podemos extender a 5 principios. El primer principio es la defensa de la vida, desde el momento de la concepción hasta su término natural. Eso implica no se puede votar por nadie que defienda el aborto, que promueva la eutanasia. Y lamentablemente, en estas elecciones en el Perú, yo diría, casi todos los partidos y los candidatos son proabortistas y pro-eutanasia. Entonces ahí tenemos un criterio de exclusión claro, si yo soy persona de fe, por supuesto. El segundo principio es el del matrimonio. El matrimonio entre varón y mujer. O sea, no es matrimonio cualquier otra cosa. Ese es el matrimonio. Y para nosotros matrimonio además sacramental. Entonces cualquier política pública, cualquier candidato pretendiente a algún cargo público que atente contra el matrimonio, no puede ser autoridad en un país católico, como el Perú, donde la mayoría de la población se declara católica. Y entonces, igual que en el caso anterior, prácticamente todos, casi todos los candidatos están a favor de ese atentado contra el matrimonio. Entonces, vamos sumando. El tercero es el derecho de los padres a educar a sus hijos en la fe y en la moral, que no puede ser usurpado por las instituciones públicas, por el Estado, por el gobierno. Y entonces, igual, la mayoría de los candidatos promueven la ideología de género. Yo diría, no la mayoría, casi todos. Entonces ustedes fácilmente pueden averiguar eso. Porque estas personas ahora ni siquiera ocultan eso.
sino que alardean de esa posición. El cuarto principio no negociable es el bien común, pero sin olvidar que el bien común primordial, el primero de los bienes comunes, es justamente el bien común infinito, que es Dios, Jesucristo nuestro Señor. Entonces, que tiene que ver con la libertad religiosa. Y al presente, no solo en el Perú, sino en muchos lugares, sobre texto, como está ocurriendo en este gobierno transitorio, interino, y ya ocurrió también en el anterior gobernante, están atentando contra la libertad religiosa y se valen de las políticas públicas y de los medios de comunicación pagados por los recursos públicos. Entonces, no es que nosotros no podemos permanecer indiferentes ante medios de comunicación que atentan contra estos principios no negociables y que son financiados por impuestos públicos, porque todos esos medios de comunicación están quebrados. Y yo veo que la gente se preocupa por sus AFP, se preocupa por sus bonos, etcétera. No me parece mal ante la necesidad material, pero ante este escándalo y con este alarde de, entre comillas, disciplinamiento, porque estos candidatos son candidatos de esos medios de comunicación, que además son propietarios de las encuestadoras y que además son socios de las empresas que han producido la corrupción más grande en el país. Y entonces nosotros tenemos que tener eso claro. Y no podemos decir, bueno, pero ya, ¿qué importa? Porque nosotros, si es que actuamos en contra de esos principios no negociables, estamos actuando en contra de nuestros hermanos y de nosotros mismos y de nuestras propias familias. Y somos esa plebe que vamos a gritar a quién es nuestro rey y señor, ¿el César o Jesucristo? ¿A quién vamos a elegir? ¿A Barrabás? Porque los opinólogos, los medios de comunicación, sus encuestadoras y todo el aparato mediático así nos lo dicen. Entonces necesitamos un examen de conciencia y necesitamos ayudar a las personas, a los más pequeños, a los más frágiles, que son fácilmente manipulados por esos medios de la mentira, del engaño. Y eso hay que tenerlo claro. Yo diría, no se necesita ser muy erudito, muy politólogo, porque eso está ante nuestra vista. Y claro, yo creo que es algo que tenemos que tomar con mucha responsabilidad y con seriedad. Y por supuesto con misericordia. Con misericordia. Y por eso es que es muy importante la oración intensa en estos días. Yo diría, más intensa que nunca. Y en este año, como ya decíamos en otra ocasión, del Bicentenario, pedirle a San José, pedirle a nuestra Madre Santísima, que San José es patrono de nuestro país. Y Él es custodio de la gracia. Y lo que está en juego es la vida de la gracia. La vida nueva que Jesucristo nos trae. Pero bueno, no sé si hay algún otro comentario. Pero... Sí, efectivamente. Hay una pregunta de Juliana Goitisolo. Le pido, por favor, que abra su cámara para que le podamos abrir el micro. Juliana. Juliana, ¿va a preguntar o va a echar un discurso? Sí. Buenas noches, Padrecito Augusto. ¿Dónde está Juliana? Qué gusto ¿Cómo verte. está, Padrecito? Igualmente, una alegría volver a ver, Padre. Pero no te veo tu nombre nomás, sí te escucho. Sí, lo que pasa es que mi cámara está medio a medio, pero igual Bueno. feliz y bendecida Pascua Resurrección para usted, Padre, y para todos los hermanitos que están aquí. Padrecito, una breve pregunta, o más que pregunta, le pedimos por favor, ¿qué poder hacer ante esta situación? Yo sé que usted es el primero que nos dice la oración y lo estamos haciendo, pero hemos visto películas que asumo que más de una persona lo habrá visto, como Cristiada, como las mismas películas de la Pasión, y hay una parte, me acuerdo, donde Jesús dice, no, dar a César lo que es de César y Dios lo que es de Dios. En Cristiada mismo se defiende también nuestra fe.
no es la misma connotación, no es el mismo escenario porque estamos con una pandemia, que eso obviamente pues también como que nos impide no rebelarnos, sino obviamente también, o sea, poder estar en esta situación tan difícil. Pero nosotros los católicos estamos llamados a hacer ¿qué? ¿Hacer qué? O sea, seguir si es que el gobierno nuevamente vuelve a poner otra sanción similar a esta de Semana Santa, que sigan los templos cerrados. O sea, he visto hace poco un video que Moyobamba, un sacerdote, solamente quería dar la Eucaristía en la Plaza de Armas el mismo viernes, perdón, el viernes o el sábado de Gloria. La policía se lo estaba impidiendo y después se les habló amablemente y al final los policías accedieron. Entonces, si hasta eso no se va a dar, ni siquiera que lo estaba haciendo en la calle, Padre, o sea, ¿qué hacemos? Lo Por más eso, importante es la oración, pero nosotros los católicos estaríamos llamados tal vez a levantarnos de alguna manera pacífica, sin marchas o con cartas o con qué, pero no podemos seguir en esta claro, situación. nosotros como todo ciudadano tenemos derecho a la libertad de expresión, ¿ya? Pero nosotros además como ciudadanos tenemos derecho al voto, ¿ya? Pero nosotros como católicos tenemos que ser testigos ejemplares de la caridad. No promover ninguna forma de violencia y todo lo que sean reclamos pacíficos, ordenados, o sea, la iglesia no los prohíbe. A mí me llama la atención que en otras circunstancias, como las que hemos vivido recientemente en noviembre pasado, autoridades reclamaban, incluso organizaban actividades para hacer que los jóvenes salgan, entre comillas, a defender supuestamente la democracia, etcétera, etcétera. Y como esa es una experiencia tan cercana, porque eso ha ocurrido en noviembre, estamos ahora en abril, eso menos de medio año, entonces está muy cerca. Diríamos, la versatilidad, por llamar de alguna manera, de nuestra conciencia para juzgar con criterios, yo diría, bastante arbitrarios situaciones que se nos presentan en la vida pública como ciudadanos en nuestro país. Pero lo que nosotros tenemos que hacer es no promover marchas, etcétera, etcétera. Yo era de las personas que pensaba que en esa época esas marchas no eran saludables ni eran para el bien de nuestro país. Pero más que entrar a evaluar si es que fue así o tuve razón o no, lo concreto es que igual yo ahora tampoco diría salgamos en marcha, salgamos a las calles, tomemos, no. Lo que nosotros tenemos que hacer en primer lugar es saber que si estamos con Jesucristo, Él es todopoderoso. Para Él no hay nada imposible. Entonces la primera lucha nuestra es mantenernos fieles al Señor y estar en comunión con Él. Y luego en oración, en examen, discernir sobre, según el magisterio de la Iglesia y según la revelación en los evangelios, que es lo que corresponde en cada circunstancia. Pero estamos en una coyuntura de donde esto se tiene que resolver por lo menos electoralmente. Y nosotros tenemos que en esta etapa tener claro que, claro, hubiese sido interesante, yo no he visto, pues lamentablemente estas personas que organizan incluso esos debates, etcétera, es decir, ¿por qué no entrevistan a una persona que les pregunte a los candidatos si están de acuerdo o están en desacuerdo con cerrar los templos? Pero esa pregunta no aparecía. Yo no sé si porque los ciudadanos no tienen esa pregunta, porque los medios de manipulación han filtrado y seleccionado y eliminado esas preguntas. Claro, no escapa a mi conocimiento. Pero eso tiene que ser parte del debate público. Y ese debate público lo tenemos que animar nosotros, los católicos, los creyentes, porque la gente que no va a misa, la gente que está tibia, fría, que le da lo mismo que haya celebración litúrgica o no, para ellos no es problema.
Ahora, yo como clérigo no les puedo decir a ustedes ni por quién votar, sí les puedo decir por quién no votar, ni les puedo organizar para que salgan a hacer una marcha, porque eso no corresponde, diríamos, al clero. Eso es algo que corresponde a los laicos. Porque los laicos son miembros de la iglesia. Y esa es la paradoja que ahora llaman Estado laico a una situación donde los laicos se hacen cómplices con los ateos. Y muchos católicos se hacen cómplices con los ateos, con los agnósticos. Entonces, yo creo que en esta semana y en estos días, nuestra oración debe estar dirigida para pedir por la conversión de las autoridades, por la conversión de los candidatos, por la conversión de todos nuestros compatriotas y de nosotros mismos, y por tratar de ayudar a que la gente comprenda la importancia de ejercer estos derechos ciudadanos sin entrar en contradicción con nuestra fe, sino conforme a nuestra fe. No sé si tenemos algún otro comentario o pregunta. Hay 3 preguntas, pero vamos a hacerlas así porque ya para terminarlas con la sesión que es bastante larga, padre, y usted está cansado. El primero que levantó la mano fue Héctor Ñopo. Podemos abrir su micrófono. Después va a seguir Leda Rosario y finalizamos con Franklin Sanguín. ¿Ya? Vamos a ponerle las 3 preguntas al padre y mi padre las va a responder. Ñopo, pero Héctor, adelante. ¿Qué tal? Buenas noches, padre, ¿qué tal? ¿Cómo está? Un gusto vernos. Buenas noches, ¿cómo están? De igual modo, me alegra verlos por este medio. Padre, el viernes en la celebración tomé una fotito de la celebración que estábamos nosotros en casa viendo por televisión y la compartí en las redes, ¿no? Bueno, cayó de todo. Pero me sorprendió más algunos católicos que no extrañaban el no poder estar físicamente en las actividades de esta Semana Santa, ¿no? ¿Qué les deberíamos decir a ellos? O sea, nosotros sí hemos extrañado, si bien hemos estado en la televisión, hemos estado atentos, justo compartíamos con Zenaida que nos distraemos, ¿no? Un poquito de agua, no estamos totalmente involucrados, ¿no? Pero hay personas católicas que no han extrañado no estar en los templos este fin de semana. Hemos extrañado no poder comer el cuerpo de Cristo, ¿no? Eso ha sido lo que más nos eleva y nos nutre, es recibir el cuerpo de Cristo y no construirlo, ¿no? Es que justamente lo que extraña la Magdalena, ¿no? La Magdalena dice, ¿dónde está el cuerpo? Nosotros tendríamos que decir, ¿dónde está la Eucaristía? Pero los otros no van a buscar, no extrañan tampoco el cuerpo de Cristo. Y ese porque justamente no tienen la fe pascual. Entonces, cuando nosotros vemos en nuestros hermanos, familiares, amigos, conocidos, compañeros de los grupos parroquiales, de los movimientos de la iglesia, tenemos que darnos cuenta que eso está ocurriendo. Hay una gran tibieza, un gran enfriamiento y la fe se está apagando. Pero no nos damos cuenta. Entonces, los que nos damos cuenta, en primer lugar, tenemos que hacer oración. En segundo lugar, si está en nuestras posibilidades y conocemos a esas personas, dar testimonio, hablarles, exhortarles, hacerles ver que el Señor está vivo, resucitado y glorioso en la Eucaristía, y sin Él nada podemos, que Él es la vid, nosotros somos los sarmientos. Y si es que es posible, exhortarlos a que reciban los sacramentos, a que se confiesen. La discusión, el debate intelectual, etcétera, yo creo que no ayuda mucho. Lo más importante es testimonio, oración, y sobre todo si son personas que nos conocen, cercanas, que saben que nosotros los amamos, que queremos su bien, nos van a escuchar. No puede ser que no sea inmediatamente.
pero en todos los casos hay que exhortarlos a la confesión sacramental, a la comunión sacramental. Y como mañana, ya a partir de mañana se pueden abrir los templos, decirles. Porque el triduo pascual, yo les decía a varias personas, y lo repito ahora a ustedes, si no lo dije, lo digo, y si lo dije, lo repito. El triduo pascual y la cuaresma es prepararnos para el triduo pascual, y el triduo pascual es la misa. Entonces, la madre de la liturgia, de toda la acción de gracias, está en el triduo pascual y es en la misa. Y eso es lo que se dice en el pregón pascual. El Señor esté con ustedes. Demos gracias al Señor. Es la acción de gracias ante un amor extremo, que es el que nos manifiesta Jesucristo. Y lo que nos dice justamente el Evangelio según San Juan, de la misa del Jueves Santo. Habiendo llegado su hora, habiéndolos amado hasta el extremo. Ese amor extremo es el amor hasta la última gota de su sangre, y ese amor se manifiesta en la Eucaristía. La Eucaristía es lo más sagrado que tenemos. Es el cielo en la tierra. No hay nada más grande que la Eucaristía. Y el demonio apaga la fe justamente quitándole el significado profundo a los sacramentos, quitándole el significado profundo a la Eucaristía y creyendo que es algo prescindible. No es prescindible, no se puede reemplazar por nada. Y eso nosotros lo tenemos que decir a tiempo y a destiempo. Esa es nuestra fe. Esa es la fe de la Iglesia que nos gloriamos en profesar, decimos en cada misa. Muy bien. Gracias, Padre. Leda tiene para usted una pregunta. Leda, ¿puedes abrir tu micro? Y por favor, lo más conciso posible para que el Padre también tenga tiempo de responder. Tal vez si escuchamos las preguntas, las dos, y hacemos un comentario general. Era Leda y Franklin, pero no lo veo a Franklin. Leda. ¿Te escuchamos, Leda? Padre, tiene su audio apagado. Hace 2 segundos casi. Lo que le decía es que si no hay preguntas, no nos angustiemos, lo dejamos para el jueves. El jueves continuaremos un poco, ¿ya? No tenemos que agotar todo porque hay muchos temas que están ahí todavía en nuestro corazón. Yo les aconsejo y los exhorto a que ustedes en el seno de su familia, con las personas de fe con las que interactúan, dialoguen sobre estas cosas. ¿Cómo ha sido su vivencia de este triduo, de estos días de Pascua? Muy bien. Padre, buenas noches. No podía reiniciar el audio. Solamente vamos a escucharte, Leda, te escuchamos. Sí, Padre, Ave María Purísima. Sí, mire, nosotros afortunadamente hemos vivido una Pascua muy hermosa. Se ha conversado con el Padre y bueno, hemos ingresado, pero todo a puerta cerrada. Afortunadamente hemos participado y es una alegría tremenda y una bendición para nosotros. Yo estoy preocupada, Padre, por el tema de que ya se vienen las elecciones y efectivamente, como usted dice, todos están a favor del aborto porque nadie habla sobre eso. Hacen preguntas indiferentes a lo que nosotros necesitamos saber. Entonces, lo que se nos viene, Padre, de aquí a mayo tenemos nosotros la fiesta de la Virgen. Y siempre estas señoritas féminas, las proabortistas, siempre arman revueltas. Entonces yo digo, esto que ya se viene con fuerza, ¿cómo podemos defender los templos, nuestros templos, de estas señoritas proabortistas? Porque lamentablemente el gobierno a ellas las favorece protegiéndolas. Sin embargo, a la parte de la iglesia
no tiene defensa. Nosotros, ¿cómo podemos hacer, Padre? Esa es mi pregunta. A ver. Lo primero yo diría, aplica lo que hemos comentado antes. Lo primero es la oración. La oración, a veces nosotros, nuestra fe herida se manifiesta en que no confiamos en el poder de la oración. Porque creemos que las cosas dependen solo de nosotros y no nos damos cuenta que esas circunstancias que el mundo está desplegando son pruebas para nuestra fe. Entonces, nosotros tenemos que reaccionar como corresponde a los hijos de Dios. Y lo primero es la oración. ¿Y quiénes nos testimonian eso? María. María ve a su hijo que está en oración, María. Está en oración. Entonces, lo primero es oración a tiempo y a destiempo. Y no solo oración personal, sino oración comunitaria. Organizar rosarios, organizar el domingo pasado, tuvimos un rosario por la vida, por las familias. Lo tuvimos también el primero como varios años ya, no sé si por ahí estará Tito y Norma, varios años lo estamos haciendo los primeros de noviembre. Lo hacíamos presencialmente el día de la última salida en procesión del Señor de los Milagros, pero este año pasado lo hemos hecho virtualmente y hemos hecho también este Rosario por la Vida este domingo pasado, Domingo de Ramos, porque nos damos cuenta pues justamente de esta situación. Entonces lo que tenemos que hacer es en primer lugar a que más gente se dé cuenta, especialmente los laicos comprometidos, los clérigos, y unirnos en oración. Yo diría ese es lo fundamental. Adicionalmente, hay que ver cómo nos organizamos, pero lo que nosotros tenemos que darnos cuenta es que la lucha no es contra la carne, no es contra criaturas humanas, es contra Satanás. Y esas, diríamos, feministas de género, esos pro-abortistas, en realidad, son esclavos de Satanás. Y hay que pedir por su liberación, hay que hacer exorcismos, hay que hacer oración de intercesión. Porque Jesucristo ya venció y Él quiere que nosotros hagamos eso. Pero si nosotros equivocadamente creemos que esas personas o los políticos, esos son nuestros enemigos, nos equivocamos. Jesús manifiesta eso en su pasión, en su Pascua. Él no ve que su enemigo es Pilato, Caifás, el César. Él tiene claro que el enemigo es Satanás. En la película de la Pasión que veíamos, por ahí he visto que estaba Luis, estuvimos viendo la película con ellos. Se ve claramente, alguien me preguntaba, ¿y por qué aparece Satanás ahí dando vueltas en la película de Mel Gibson? Es porque Satanás está dando vueltas siempre. Ahorita también está dando vueltas. Vamos a misa, está dando vueltas. Por eso San Pedro nos dice, ronda buscando a quién devorar. ¿Cuándo nos va a devorar? Cuando nos apartamos del Señor. Y eso le pasó a Pedro cuando sacó esa espada. Él creía que era muy valiente, pero en realidad le estaba presumiendo, porque después vimos que ante la portera, él que había sido nombrado, pues le habían dado las llaves, él era el portero. O sea, todas esas cosas tienen profundo significado, ¿no? Ese de que ante la portera negó, si eres el portero. El Señor le dice, te doy las llaves, lo que tú ates, lo vas a desatar. Lo que tú abras, quedará abierto, lo que tú cierres, quedará cerrado. Y él, una mujercita, le dice y se asusta. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta contra quién peleamos, para que no equivocarnos de enemigo. Porque si nos equivocamos de enemigo, ya pasamos a ser enemigos del Señor.
y no hacer su plan, sino el plan de Satanás. Por eso es que necesitamos la oración. Muy bien. Vamos a terminar con una oración. ¿Está bien, Raúl? Sí, padre, no, antes quisiera invitar a todos nuestros amigos para el próximo jueves para continuar parte de este tema que se está quedando con algún punto inconcluso, ¿no? Y terminar de vivir nuestro tríodo, el tríodo pascual. Pero también les debo decir de que siendo las 8 de la noche el momento de inicio de nuestra charla, nosotros estamos desde las 7 de la noche rezando el Santo Rosario. Y este Santo Rosario va a ser importante, padre y amigos, porque estamos a puertas de un momento decisivo para nuestra nación, ¿ya? Entonces, como dice el padre, oremos y oremos con fuerza, con intensidad, con todo nuestro corazón. Solamente quería decir eso, padre. El jueves los esperamos a todos y desde las 7 de la noche con el Santo Rosario y a las 8 de la noche con la charla del padre Augusto. Padre, su bendición. Vamos a terminar con una oración. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Mucho ánimo, hermanos. Que Dios los bendiga. Unas felices Pascuas. Gracias, amigo. Resucitado, verdaderamente resucitado. Mucho ánimo. Feliz Pascua, Padre. Verdaderamente ha resucitado. Aleluya. Gracias, Padre. Saludos a todos. Gracias, Padre. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya. Resucitado. A todos ustedes. Cuídense mucho, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Hasta la próxima. Gracias, Padre. Chao, chao. Gracias, Padre. Padre, la mejora. A todos. Felices Pascuas. Felices Pascuas, Padre. Felices Pascuas. Gracias, Padre. Gracias. Gracias. Gracias al equipo. El equipo que apoya al Padre. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Muchas gracias, Padre. Gracias a todos, los esperamos. Que Dios lo bendiga, Padre. Que le siga bendiciendo, Padre. Gracias, hermanitos. Ya, Catherine, hermano, también te esperamos el próximo. Gracias. Ya. Hasta el jueves, hermanos. Gracias. Hasta el jueves. Chao, ya.